Bien, entonces en la última clase estábamos hablando del sacramento de la penitencia como un medio para santificarnos. Y el punto importante que mencioné al principio de este capítulo fue decirnos que sería un gran error y pérdida de oportunidad para santificarnos pensar que la confesión es no más para probar los pecados mortales antes de comulgar. Si lo usamos nomás en ese sentido negativo cuando sea nomás para borrar el pecado, entonces vamos perdiendo una oportunidad muy grande. Es un sacramento que podemos recibir con frecuencia para crecer en la gracia. Igual como la Santa Comunión. Entonces podemos recibir la confesión con frecuencia para borrarlos, no solamente para borrar los pecados, sino para crecer en la gracia también. Bien. Entonces, por eso San Padre Pío recomendaba a sus penitentes confesarse cada semana, como de una práctica buena, ¿no? Precisamente para no tener pecados mortales, ¿no? Entonces, si igual, pues, si quieren salir y ver el pasto que tenemos ahí, ya es una celda. Si lo hubiéramos cortado nomás, como cada semana, así de fácil. Pero ahora necesitamos un machete para... y hay changuitos y animalitos ahí. Entonces, es ya una celda porque hemos descuidado, ¿no? Ya crecen las malas hierbas grandes, ¿no? Por falta de atención. Entonces, si se corta cada semana, entonces su raíz pues no van a crecer y va a ser más fácil incluso desarraigarlos, ¿no? Entonces, es un medio para santificarnos. Y pues íbamos por la lista, ¿no? de las 5 condiciones para confesarse fructuosamente. Y era como un repaso teológico, diciendo que hay primero un examen de conciencia. Hay que hacer el examen de conciencia y de qué tenemos que acusarnos en la confesión. De obligación de todos los pecados mortales que nunca hemos confesado. Normalmente son los que hemos cometido desde la última confesión, pero surge la pregunta, a veces, Padre, entonces me acordé de un pecado cuando era joven y había cometido, pienso que nunca lo había confesado. Hay que confesarlo. Estoy en gracia, es un pecado. Entonces sigues en gracia si no fue a propósito, ¿no? Si uno oculta un pecado grave en la confesión, hace una confesión sacrílega e inválida. Entonces, esos son los casos más complicados porque comete una confesión inválida, no le son perdonados sus pecados. Su comunión que luego hace está también sacrílega y puede durar por años y años. Y luego no se acuerda de confesarlo y de repente llega al confesionario y recuerda que hace 10 años. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que repetir todo. Entonces vamos rápido por la lista. ¿Hace cuánto tiempo sucedió eso? 10 años. Entonces, ¿cuántas veces has confesado? Que has confesado inválidamente en ese tiempo, las comuniones cuantas y luego pecados mortales. Vamos por la lista, ¿no? Pero bendito sea Dios, solo hay 10 mandamientos. Bien, son iguales en español como en inglés. Padre, disculpe, pero dependiendo del sacerdote. ¿Cómo? Dependiendo del sacerdote con que uno va a hacer la penitencia, es la gravedad del pecado. Entonces llega un momento en que, pues eso no es pecado. Yo lo confieso y me dice, no, eso no es pecado, no hay problema. Como dice... Yo he comulgado con cosas que yo pienso que es pecado, y que me dicen que no es pecado, cuando yo ya lo confesé. Pero yo aquí no me quedo bien. Entonces... Y tiene razón de sentir la inquietud, porque es un padre más bien asesino, ¿no? Es, como dice el Señor Ezequiel, Osea, esas cartas a los profetas, pienso desde Osea, ¿se dice en español? Osea.
dice, ¿no? La gente perece, pero su sangre está sobre tus manos. A los sacerdotes. Son cartas fuertes a los sacerdotes diciendo que ustedes son completamente inútiles. Vienen los lobos y comen las ovejas y ustedes, los pastores, no hacen nada. Entonces, ¿qué pasará con las ovejas? En tal caso, pues si su ignorancia es invencible, ¿verdad? Pues están bien de intención, pero el sacerdote será condenado, ¿no? Pero entonces, yo no me condené, ¿o sí? Entonces, si usted mencionó el pecado ante el juez, el confesor, un mal juez en este caso, ¿no? Sin embargo, usted lo confesó. Si él piensa que no es pecado, o no quiere que sea pecado, más bien, entonces él tiene un gran pecado, ¿no? De haberle aconsejado mal. Pero usted lo confesó y se queda ahí bajo la confesión y el perdón de Dios, ¿no? Si le dio la absolución. Hay unos que son sumamente modernistas que ni quieren dar la absolución o lo dan mal porque realmente ni creen en el sacramento y nomás dicen, ok, pues que te vaya bien, toma un baño caliente para relajarte y sentirte bonito. ¿Cómo? O sea, ¿y el que se queda con el pecado es el sacerdote? Sí. Y uno lo confesó. Sí, usted lo confesó, a veces batalla, no, eso no es pecado, pero pues menciónalo, pero jamás vuelvas a tal confesor, ¿no? Que es malo. Y entonces he tenido pocas experiencias de eso, porque hoy en día el modernista ni quiere estar en el confesionario, porque realmente no cree. Entonces, por eso en muchos templos ni hay confesiones. ¿Para qué? Que todos hagan un acto de contrición, o por flojera o por herejía, no quiere confesar a la gente. Si está en el confesionario, se supone que es un sacerdote que pues quiere, que cree, ¿verdad?, en la fe católica y quiere pues ayudar a la gente, ¿no? Entonces hay que buscar a los buenos, ¿no? Yo tengo una inquietud. ¿Solo uno? Pues muchas. Pero por ejemplo, mi mamá fue de mucha tradición, de muchísima, ¿no? Y llega la modernidad, mi mamá decía, no es cierto, esto no. Mamá, no digo tanto, a mí no me importa. Pues no se hace, bueno. Y eso nos dejó la semilla. Pero mi inquietud es esta. Dice Cristo que hay de aquel que escoja a mis escogidos. Que toque a mis escogidos. Entonces muchas veces digo, bueno, denuncio esta actitud de un sacerdote o no la denuncio. Si la denuncio, a lo mejor es escogido de Cristo. No, en ese sentido sería un acto de caridad que se llama la corrección fraterna. Santo Tomás hace la pregunta si se puede hacer a un superior, parte del inferior, sutil. Y dice que sí, pero según la forma que le corresponde, ¿no? Entonces, como el hijo de su papá, ¿okay? Su papá es alcohólico y golpea a su mamá. Entonces, ¿el hijo puede corregir a su papá? Pues sí, porque sería para el bien del papá y está mal y hay que buscar su corrección, levantamiento, mejoramiento, ¿no? Entonces, pero debe hacerlo como corresponde al hijo ante su papá. Entonces dice, en este caso, con mucha pues, mansedumbre, con mucha más pidiendo que mandando, porque no puede mandar a su papá. Pero en este caso sería más como diría de lo que no lo haga. Pero en este caso, y menciona también a un relato, ¿no? Y dice, pues primeramente, ¿no? Para asegurar que lo entendí bien, ¿no? Entonces, y luego, como dice el Señor, primero con la persona. Y ahí se se verifica qué realmente quería decir, su intención, ¿no? Y luego, si no te hace caso, entonces, con unos amigos o a la iglesia, ¿no? Dice el Señor. Y si yo se lo digo a ella, este sacerdote, esto y esto y esto, no vayas a ese templo. Okay. Ya no puedo acumular yo, ese es mi futuro. Okay. En este caso, como dice San Tomás, sigue comentando y dice que sí,
podemos incluso advertir a los demás, ¿no? Si hay un peligro para el bien común, porque no el bien del sacerdote, incluso la reverencia debida hacia él, está inferior, digamos, al bien común de la salvación de las almas, al cual pues está en servicio, ¿no? Entonces, en este caso, lo correcto sería, pues, primeramente hablar con él, a ver si entendí bien. Puede llegar incluso con las citas, pero es que según entiendo, Padre, aquí en el catecismo dice que sí, este es un pecado, ¿no? Y dice, bueno, pero pues ya no creemos eso, hay muchos expertos, ¿no? Muchos idiotas muy inteligentes que dicen que no, ya. Entonces... Yo tenía un párroco que yo lo veía muy espiritual, muy interpretativo, muy bonito, pero de repente dice, la Santa Iglesia no acepta a los anticonceptivos, pero yo les digo que se los acaben en la farmacia, en misa. Entonces, ¿ya qué tienes tú que hacer? Como ya no puedes sí, entonces él pues niega algo que está definido, ¿verdad? De la moral, entonces es un escándalo, pues va a ser responsable de todos los pecados que comete la gente. Pero se declara como hereje, ¿no? Se declara que yo no estoy de acuerdo con la Iglesia. Y eso es el modernismo, porque según los modernistas no hay nada definido definitivamente. Todo se puede cambiar. Porque la fe, según la modernista, es no más una expresión de lo que sentimos, de nuestra experiencia con Jesús y la revelación cristiana. Pero es sujeta a un cambio continuo, ¿verdad? Entonces, si nosotros expresamos nuestra fe, nuestra experiencia con Cristo hoy en día, tal vez sería un poco diferente que la forma en la cual la expresó San Pablo en su tiempo, o la iglesia en Florencia en 1500, siglo XV, entonces, pero hay que confiar en su experiencia personal, subjetiva de Cristo. Entonces, pues bienvenidos a la crisis. Te prometo que no hablas. Está fuerte, está profunda, está muy mala, y lo más triste es que realmente no hay disciplina. Porque, bueno, lo correcto es, bueno, en este caso no queda ningún duda de lo que piense, ¿no? Entonces ahí está, lo dijo públicamente. Ok, puede grabarlo, anotarlo, puede confrontarlo, probablemente no tendrá mucha importancia, ¿no? Porque herejes son por naturaleza soberbios, ¿no? Entonces, pero luego hay que decir a su superior. Yo me acuerdo que, pues, el cardenal, pues, así lo regañó al clero, ¿no? Siempre nos regañaba al clero en las reuniones, diciendo que unos así dan permiso para ligarse, cortar las trompas, y eso, ¿no? Esterilizarse, ¿no? Entonces, pues sí, te doy como el permiso en este caso. Como, voy a dar una dispensación de la ley natural y divina. ¿Y quién eres tú? Ya te has apropiado más autoridad que Dios mismo, ¿no? Pues Dios estableció la naturaleza y reveló la ley divina, sí, pero puede dar una excepción por tu caso, ¿eh? Más necesitados. Pasa, ¿no? He escuchado en muchos casos. Y van a dar cuenta de Dios, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero lo correcto sería pues, denunciarlo a su superior. Y no es de tocar en ese sentido de irrespetar o lastimar a mi ungido, ¿no? A mis ungidos, como dice esta frase, sino para salvarlos, ¿no?